que yo quedé sin habla, caminaba, pero me costaba, me había cambiado mucho. Ese día yo venía charlando con mi mamá en la movilidad y todo estaba bien hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que yo no podía hablar y ella intentaba que yo le conteste lo que ella me preguntaba y yo no podía responder. Andrea debutó con convulsiones y debido a las convulsiones se comenzaron a hacer diferentes estudios de neuroimagen. Se le hicieron tomografías, se le hicieron resonancias sin y con contraste, y en estos estudios de neuroimagen aparecían imágenes similares a las que vemos en tumores o en hematomas dentro del cerebro. Es por ello que después se hicieron estudios más específicos tratando de encontrar la causa o el motivo de estas imágenes que provocaban las convulsiones, y posteriormente llegamos al diagnóstico de un cavernoma. El doctor dice, es lo que yo siempre, desde un comienzo que la vi, era lo que yo pensaba. Es un cavernoma y el cavernoma está creciendo. Un cavernoma cerebral es un tipo de malformación vascular, una malformación de las venas en el cerebro, ¿sí? Donde una vena va, digamos, creciendo, dilatándose y posteriormente va a provocar una ruptura y una hemorragia. La primera cirugía de la que entro para que haga el corte del cráneo. Y al siguiente día entramos otra vez al quirófano y ya ese día fue el día como si se clave, porque fue cuando entramos y yo a él le dije que yo confiaba en él, no sé, y él me dijo, le dijo a mi papá de que él me iba a tener como una hija. Ese día yo entré y entré y me acuerdo que la cirugía se hizo todo el tiempo yo estando despierta y él me hablaba. Empezó la cirugía y al comienzo yo lo escuchaba todo y él me decía de que yo tenía que estar hablándole de lo que él me vaya preguntando. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Puedes contar, por favor? Ya lo llamó. ¿Es el que hemos traído? ¿Es el que hemos traído? Muy bien, muy bien, muy bien. Quería entrar por algún lugar y me afectaba el habla. Y ahí me decía que yo me tranquilice. Intentaba otra vez entrar y me afectaba los nervios porque empezaba como mi cabeza a irse para atrás y a temblar mi mano. Cuando un cavernoma o cualquier lesión de las arterias, de las venas o incluso tumores que pueden sangrar, cuando sucede la hemorragia, pues producen un daño local en el cerebro o a veces un daño difuso en el cerebro, y dependiendo de la zona donde se encuentre esta lesión, ya sea de las arterias, de las venas o este tumor, dependiendo de la zona donde se encuentre, va a generar síntomas más o menos importantes en el paciente o déficits neurológicos más o menos importantes en el paciente. Siempre en la parte neurológica, en la parte cerebral, va a depender mucho el lugar donde se encuentra ubicada la lesión. Ahí hemos entrado a las 9 de la mañana ese día. Él sale como a las 2 de la tarde a decirle a mi papá que no podía llegar donde estaba, que era un lugar muy peligroso porque por donde él intentaba entrar me estaba dañando algo. En el caso de Andrea teníamos que extirpar la lesión, hacer una exéresis quirúrgica de ese cavernoma y de ese hematoma, pero acá el gran inconveniente, la gran dificultad era la ubicación. El cavernoma y el hematoma, en el caso de Andrea, estaba ubicado en la región frontotemporal izquierda, y esta región está muy ligada a la función motora en el lado derecho del cuerpo y a la función del lenguaje, tanto en la comprensión del lenguaje como en la expresión del lenguaje.
hacer la cirugía y abordar el lugar para hacer la exéresis de ese cavernoma, pues ya teníamos grandes chances de dañar un tejido cerebral muy importante y provocarle un daño irreversible a la paciente, ya sea en la función motora del lado derecho o en el lenguaje de comprensión o de expresión. Ahí yo ya hablaba un poco. Volvió a entrar y yo le digo a él, doctor, haga todo lo posible, no importa si me daña el habla, yo ya he salido de una y puedo salir de otra. Me agarró la mano y otra vez intentó. Y en ese segundo intento pudo entrar hasta el lugar y logró sacar, eran como 2 gotitas de sangre. El cerebro tiene zonas donde uno puede abordarlas sin generar demasiado daño al paciente, pero cuando la lesión que uno tiene que extirpar se encuentra en una zona tan elocuente como en el caso de Andrea, uno tiene que extremar los recursos para proteger al cerebro. No solamente hay que operar, no solamente hay que pensar en operar y en sacar la lesión, sino que hay que pensar mucho en proteger las funciones del cerebro. Entonces, este tipo de procedimiento está indicado cuando la lesión, llámese tumor, malformación, quiste, que uno va a retirar, está en una zona muy elocuente del cerebro. Al otro día fue cuando me pregunta mi nombre, yo no podía hablar. No hablaba. Reconocía a las personas. Yo pensé que podía escribir. Y le dije a mi mamá que me llevara una pizarra para comunicarme con ellos. Me llevan la pizarra y me di cuenta que tampoco no sabía escribir. Y gracias a Dios todo había salido bien. Le mostré y él no la creía, que al mes que yo volví ya estaba diciendo mis primeras palabras. En el caso particular de Andrea, pues ella cuando terminamos la cirugía tenía un déficit, una dificultad para articular algunas palabras, pero fue sorprendente porque en cuestión de 2 o 3 semanas ya había recuperado completamente el lenguaje. Y este año él me volvió a intervenir por segunda vez de la misma forma. Ya él me explicó por qué. Porque la primera vez cuando intervino todo el cerebro estaba muy inflamado y no logró sacar todo por completo. Entonces esta vez empezaron otra vez los dolores de cabeza y volví a ir. Y hizo la tomografía y dijo que había una parte que había quedado. Este procedimiento no es común porque, bueno, primero que para hacer ese tipo de procedimientos se necesita de tecnología, pero sobre todo se necesita de capital humano. Entonces, además de que es muy importante el equipo quirúrgico, llámese al cirujano, al segundo cirujano, al anestesiólogo, es muy importante la presencia de un neurofisiólogo que esté entrenado y capacitado para la monitorización intraoperatoria. No tenemos demasiados especialistas en esa área en Bolivia y además, como le dije hace rato, uno opera tumores tal vez todos los días, pero siempre va a depender de la zona del cerebro que esté afectada. No es lo mismo operar un tumor en el lado frontal derecho que operar un tumor en el área frontotemporal izquierda. Sabemos que en el área frontotemporal izquierda tenemos muchas más chances de generarle mucho daño al paciente y en esos casos puntuales es donde tenemos que utilizar este tipo de prevención durante la cirugía. El encontrarlo y conocerlo al doctor Botelho para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque el devolverme una hija fue como volverla a tener, fue como volverla, como se dice, a parir de nuevo. Con todo eso fuimos reafirmando la confianza en él y al conocerlo, la verdad que el doctor Botelho es un ángel, una calidad humana tremenda. Y ahora he vuelto a retomar mis estudios. Después de la cirugía también volví a trabajar. Ya fue en esta segunda cirugía que dejé el trabajo, pero ya fue para que yo pueda recuperarme más tranquila y por no tener ya tanto el estrés de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y agradecer también a la clínica por la atención excelente. 100 puntos realmente.
Gracias a ellos yo tengo nuevamente a mi hija.